En este 2019 que está a punto de finalizar, se reveló el poderío del narco a la Cuarta Transformación. El cártel de Sinaloa le marcó la agenda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el juicio del Chapo hasta la fallida operación en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, a petición del gobierno gringo. El bálsamo para la 4T fue la caída del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Estados Unidos. En este fin de año, nadie se acuerda de los 137 muertos de aquel fatídico 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, en la explosión de un ducto de gasolina que se estaba ordeñando. A nivel local, este año se disparó el número de desaparecidos, más de 1,200 personas. Contrasta con el número de homicidios, a la baja, más de 800. Las fosas clandestinas pulularon por todo el estado, principalmente en Mazatlán y Los Mochis. Quirino Ordaz presumió los grandes negocios que realizó entre familiares y amigos. El caso del Parque Central en Mazatlán, la planta de amoníaco en Topolobampo, la construcción de estadios, el edificio de Omex, entre otros. López Obrador brindó a Quirino Ordaz una gran cantidad de abrazos, pero el dinero de la federación nunca llegó. Las finanzas estatales colapsaron. El Congreso del Estado y el largo aprendizaje de sus diputados morenistas, que parece interminable, Estrada Ferreiro y su pleito contra la prensa, al igual que el Químico Benítez, Chapman y sus atropellos. Termina el 2019 con más interrogantes que certezas. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva, vamos a platicar de lo que fue este 2019. Hoy es el último programa de análisis en este año para nosotros, esperando que hayan pasado una muy buena Navidad y lo mejor para el año nuevo y para el 2020. Esperemos que ese 2020 pues traiga mejores resultados en lo que tiene que ver con la seguridad pública, porque ahorita lo vamos a analizar. Fue un año sumamente violento. Hoy vamos a hacer ese análisis y para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Los saludo con mucho gusto. Esperando hayan pasado una feliz Navidad y mi mejor deseo para el próximo año 2020. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, espero que estén todos bien. Martín Durán Romero, bienvenido saludo. Martín. Se incorpora con nosotros Martín a esta mesa de análisis. Él ha estado desde que empezamos, hoy se incorpora. Bienvenido Martín. Muchas gracias Bernardino y muchas gracias al público que nos observa y feliz año nuevo ya para toda la gente. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México y que tengan un muy buen año lleno de salud y con sus familiares y lleno de amor. Pues así es, 2019, un año de mucha sangre y narco, un año en donde el cártel de Sinaloa pues prácticamente le marcó la agenda a Andrés Manuel López Obrador. Se reveló este poderío del narco en la 4T, se le marcó la agenda. Desde el juicio del Chapo, la fallida operación aquí con Ovidio Guzmán, la caída de Genaro García Luna hace unos días, y aquel operativo contra el marro a nivel nacional allá por febrero. Tenemos también esto de la explosión en Tlahuelilpan, que 137 muertos y todavía no hay un resultado. Se supone que hay una investigación a nivel local, pues un año de desapariciones aquí en Sinaloa, también de muchas gentes que han encontrado en lo que es pues esta parte del norte y Mazatlán, las fosas clandestinas, el Parque Central de Mazatlán, la planta de amoníaco en Topolobampo, los estadios, el edificio de Omex, las finanzas colapsadas por la falta de recurso federal, el Jueves Negro, la policía de Dinora Valdés allá en Mochis, el Congreso y muchas de estas cosas que hoy vamos a platicar, si usted no lo permite. Alejandro, pues un año a nivel nacional que pues puso de cabeza en la seguridad pública al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y empezó con aquel golpe de timón contra el marro y termina, digamos, de rebote con la captura de García Luna como el gran cierre de año para López Obrador y tratando de capitalizar políticamente eso después de ese Jueves Negro que vivimos aquí en Sinaloa, en Culiacán.
Sí, así es. Yo creo que este 2019 nos permitió a los ciudadanos, a los mexicanos, conocer que llegó la cuarta transformación solo para que todo siguiera igual. El clásico gatopardismo que hemos visto en todos los gobiernos del PRI y del PAN y ahora en el de Morena, porque todo sigue igual. Aquí no hay novedad, como dice la canción, porque exactamente como tú mencionas, en la guerra antinarco hay un gran fracaso en el tema de la seguridad pública. Está doblegado el gobierno federal. Ayer fue la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el balance es que no se ha avanzado y que los gobernadores están reclamando más presencia de Guardia Nacional porque no pueden con sus policías o no tienen policías, mejor dicho, y que pues ahí no es un cierre de año donde se reconoce una mea culpa de que la violencia está incontenible. El combate a la corrupción, con sus chispazos muy acá delimitados, no se ha concretado una política pública fuerte, integral. Algunos corruptos, los peces gordos de la corrupción siguen todavía intocados y algunos están dentro del gabinete de López Obrador aún. La obra política de Andrés Manuel López Obrador es dispersa, es difusa, no se conoce todavía cuál es, en contraparte con la obra social que sí está muy identificada y que es lo sobresaliente de este gobierno. Que es lo la que obra les da social, sentido, ¿no? según Sí. su gobierno. Así es, la relación con el exterior del presidente López Obrador pues ha ido con altibajos, no tampoco se puede ahorita descifrar cuál es la política del Estado de México frente a Estados Unidos, donde ha sido oscilante, un día aparece acá, otro día amanece acá, y creo que no hay todavía esa claridad para decir qué tipo de política exterior tiene el gobierno. Y a nivel local, pues tenemos un Sinaloa que todo el mundo ya lo sabe. Ahorita nos vamos a nivel local. Vamos a estar 2 minutos de participación para poder, a todos vamos a dar 2 minutos. 32,000 homicidios hasta octubre. 32,000 homicidios. Dicen que se pronostica 38,000 homicidios. Pues es un estado de guerra, aunque no lo digan así, pero es un estado de guerra. Sí, yo creo que cuando se habló de la cuarta transformación en este país, despertó muchas esperanzas de la gente de un cambio verdadero. Sin embargo, sabemos que hay personas que piensan y exigen desde el inicio de este gobierno como que los cambios tenían que ser inmediatos, ¿no? Hay gente que así lo ha visto, deseaban que el cambio fuera inmediato. Algunos alcanzamos a entender que los cambios van a ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Sin embargo, de lo que más se espera un cambio es en el tema de seguridad y de justicia. Porque si no, pues precisamente, ya no vas a ver si te mueres, ¿no? Pues precisamente por la falta de una estrategia de seguridad, es que tenemos ahorita cifras de homicidios dolosos superiores a los gobiernos que queríamos que cambiara, ¿no? Entonces, esa es una contradicción. También el tema de las desapariciones forzadas que terminan en fosas clandestinas. Entonces tendríamos que ver si nos están a nosotros gobernando las instituciones públicas o las instituciones ocultas, ¿no? Que es el poder de facto. Porque yo tengo la oportunidad de viajar por mi trabajo a distintos estados y vemos el mismo problema, que nos gobierna la delincuencia organizada. Las mismas policías están al servicio y a las órdenes de la delincuencia organizada. Y está la otra estadística que tú dices, la estadística negra, la que está desaparecidos, están muertos y no los encuentran. Se nos hace normal que ni siquiera es la Fiscalía del Estado ni los agentes del Ministerio Público con su cuerpo de peritos, son las mismas personas que han sido víctimas de la violencia, las que tuvieron que organizarse y son las que le avisan a la Fiscalía que acaban de encontrar restos humanos en tal o cual lugar, cuando antes, yo recuerdo todavía que era al revés. Cuando llegaban a buscar un desaparecido y lo encontraban, era la autoridad la que le avisaba a los familiares. Ahora es al revés. Entonces, todo eso yo pienso que es importante que lo veamos, ¿no? Porque es la realidad. En este aspecto, Ernesto, dice Ricardo Arnulfo, no, pues es que hay un corto, mediano y largo plazo, pero lo malo o lo que está ahorcando a AMLO es que él decía: yo voy a acabar con la inseguridad, nada más entro. Yo voy a acabar con el aumento de la gasolina, nada más entro. Y entró y sigue igual o peor la cosa, ¿no? Y es donde está esta forma que no nos da para entenderlo.
Bueno, también quiero agregar que el ámbito internacional también nos afecta a los mexicanos. Recuerden que somos una economía globalizada y está, por ejemplo, entre los eventos que ocurrieron este año, el futuro juicio de Donald Trump, ¿sí? Algo en el ámbito deportivo, Rusia lo dejaron fuera de todas las competencias internacionales por hacer trampa, el Brexit en Inglaterra, el cambio climático, que va a ser, digamos, uno de los grandes problemas en los siguientes 20-30 años. Y pues no quiero dejar pasar que la película El Guasón dejó, digamos, un impacto psicológico en millones de personas. Y a nivel local, pues empezamos con el 18 de enero, aquella explosión en Tlahuelilpan, que está pendiente esta investigación y fue una promesa del presidente. 137 muertos. 137 muertos, bolas de fuego corriendo. Así es. Que fue impactante verlo en los videos. 36.685 homicidios dolosos y culposos en el 2018 y que parece que se va a rebasar entre los dos este año la cifra. Pero también ha habido cosas buenas. Hay que hablar que, por ejemplo, la obra social que ya habló Alejandro, el combate a la facturación falsa, que va a ser una de las grandes formas de por lo menos de disminuir la corrupción, el combate al bachicoleo y el aumento del 20% de los salarios mínimos, que va a aumentar el poder adquisitivo de muchas personas, lo cual va a impulsar la industria interna. Entonces tenemos en mi primer resumen un año de contrastes, cosas buenas y cosas malas. En este caso, Martín, pues vemos toda esta forma sangrienta de manejarse a nivel nacional, sobre todo los números, ¿no? ¿Qué hacer ante los números? Como dice, ellos tendrán otros datos, pero los datos son fríos y hay muchísima sangre regada en el país. Y más bien yo creo que el problema de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es que no contaba con un verdadero diagnóstico desde que era candidato sobre la violencia, sobre qué monstruo iba a enfrentar, de qué es el crimen organizado. Y además creo que siento que tiene esa fe ciega, o la tiene todavía, de que nada más con el simple hecho de llegar las cosas iban a cambiar. Ya lo mencionaste hace un poco, pero no tenía un diagnóstico, no lo tiene todavía, y si lo tiene muy malo. El gabinete de seguridad que tiene está haciendo las cosas tan de manera nefasta que incluso ya más adelante que platiquemos lo del operativo fallido aquí en Culiacán, creo que era para haber rodado cabezas cómo el gabinete de seguridad pasan cosas en México y no está enterado. Entonces creo que simplemente no se le ha visto ninguna estrategia y lo discursivo no va a solucionar las cosas. Tampoco queremos que salga el ejército, tampoco queremos que se convierta en una nueva guerra, porque ya la tenemos, queramos o no. Ya la tenemos, ya está en caso. Y no es un eufemismo decir guerra, ¿no? Cuando ves tantos muertos. Ya tenemos más de una década y la creación de la Guardia Nacional hasta ahora ha sido un fracaso porque no está operando. Todos los gobernadores que tienen problemas, bueno, en los estados donde hay problemas de seguridad, quieren Guardia Nacional, pero ¿para qué la quieren? ¿Para tenerla de lujo nada más? No sirve. Entonces vamos a ver qué sucede en este 2020 que ya tenemos en puerta. La verdad es que no me caracterizo por ser optimista. Creo que sí estamos en un momento de nuestro país en el que ya no se necesita discursos y siempre nos han recetado los mismos discursos, ¿no? Alejandro, decías en tu participación anterior a nivel local, ¿no? A nivel local la situación pues no es diferente a nivel nacional. Hablando de la inseguridad, pues tenemos lo del Jueves Negro, pero también esta forma de combatir la inseguridad aquí en el estado, si se hablara de eso, pues también deja muchísimo que desear, ¿no? Es que el llamado Jueves Negro en Culiacán, o el Culiacanazo, como lo quieran llamar, vino como a desnudar todo el tema de la seguridad pública en Sinaloa, en México, ¿no? Obviamente de que, como dice Martín, este gobierno no tenía un diagnóstico, no conocía el tamaño del enemigo. Y yo recuerdo
aquella reunión que el presidente, en calidad de presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo con el general Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, donde lo encierran durante varias horas en la Sedena y le plantean cuál es la realidad de la seguridad pública en México, y donde lo convencen de que debe de aprobar la Guardia Nacional y que debe de mantener al ejército en funciones Porque en su promesa de campaña decía que se me volvía, siento yo que le presentan todo el panorama y ahí convencen al actual presidente de la magnitud del enemigo del crimen organizado, ¿no? Pero finalmente a nivel local viene y tumba también el discurso de Sinaloa en construcción de paz, se decía en ese momento, cuando realmente lo que estaba pasando es que sí hay una baja en la Comisión de Homicidios Dolosos reportados por la Fiscalía General del Estado, pero mientras el número de desapariciones se dispara y viene a decir, bueno, ¿qué está pasando en Sinaloa? Pero tiene que ver también con eso de que no hay choque entre los mismos narcos aquí. El dato a mí me parece muy alarmante que hasta el 30 de noviembre se habían reportado en Sinaloa 860 homicidios, ¿no? Y es una cifra baja para los estándares que hemos estado viviendo en la última década. Pero por otro lado, la Fiscalía está reportando 1.251 denuncias por desaparición. Hay un disparo ahí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahora el narco ya prefiere desaparecerlos. No meter cifras de homicidios, sino desaparecer a las personas. Es que cuando entendamos que el combate a la inseguridad no debe de ser de soldados y de más balas, porque si no, nunca vamos a salir de esta guerra que dice Martín, que todos lo vemos. Cuando entendamos que debemos de cambiar la mentalidad y las dinámicas sociales para enfocar la economía del país a otros puntos que nunca hemos explorado, entonces cuando vamos a empezar a combatir la inseguridad, porque si no, la inseguridad no se va a combatir bala con bala, como dicen. Si no, vamos a hacer el patio trasero de las masacres de los gringos. Tampoco con abrazos. Tampoco con abrazos, exactamente. Pero ya lo dijo Ricardo Arnulfo, debe de haber estrategias a corto, a mediano y largo plazo. Y efectivamente, consensamos en esta mesa, no tenía una estrategia. En este aspecto podemos mencionar que esto del crimen organizado, hablan del crimen organizado, pero el crimen organizado muchas veces lo etiquetan al narcotráfico, ¿no? El crimen organizado es de cuello blanco, son políticos, son empresarios, lo que decía de las facturas, son todo esto. Entonces, el crimen organizado, pues es un aparato que lo mueve todo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si la comparamos con una bolsa de valores, esa parte de la delincuencia organizada tiene un porcentaje muy alto dentro de la economía de nuestro país. Ya lo hemos dicho, porque el gobierno federal ha permitido durante muchísimos años que operen, en el caso de las casas de cambio, por ejemplo, del mercadito. O sea, cuando se sabe que ahí, de manera pública, y que son delitos que se castigan de oficio, y se están cometiendo ahí miles de delitos, cuando se hace el intercambio de dinero americano, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay mucha hipocresía dentro de la mentalidad de las personas que nos gobiernan. Tenemos el sistema político mexicano intacto. Tenemos un año de que la gente votó por un cambio y el sistema quedó intacto. Nos habían dicho que los partidos políticos se iban a disminuir el financiamiento público y al final se hicieron para atrás, hicieron de que ya no alcanzaron los votos. Los aguinaldos, cuando siempre han alcanzado, se cobraron de aguinaldo lo que quisieron y así quedó. Esta austeridad republicana que nada más la aplican en discursos. Y luego el tema también de nuestros representantes que son llamados los plurinominales. O sea, ¿cómo es posible que en todo el país el 40% de nuestros representantes, senadores, diputados federales, diputados locales, vienen por la vía plurinominal? Y el voto de ellos vale lo mismo que alguien que lleva una verdadera representación popular. Entonces, hay que recordar que el gobernador de Sinaloa presentó una iniciativa donde pretendía bajar el número de diputados, pretendía bajar el número de regidores y a final de cuentas pues ya nomás le dieron vuelta a la iniciativa y ya hasta ahí llegó. Entonces ahí lo que destaca es la hipocresía de las personas que nos están gobernando, ¿no? Hipocresía, dice Ricardo, yo creo que es la palabra exacta para el grupo de gobernantes y políticos que hay en este país. Hay muy malas sinergias que todavía siguen. Por ejemplo, que se le ha autorizado al gobernador Quirino un presupuesto de 29 millones de pesos
de difusión y terminó gastando casi 494. Si vemos eso, la iniciativa de él para disminuir a los diputados había ahorrado de 20 a 30 millones, pero él se gasta luego 15 veces más en difusión. Entonces, el problema no viene siendo el ahorro. Ni el gasto en estadios, el problema viene siendo la hipocresía del gobierno, donde el gobernador Quirino todavía encuentra terreno fértil en algunos diputados para maiceos y para que se aprueben las iniciativas de ley que él quiere, sobre todo las más controversiales. Ya nos vinimos al asunto local, pues ya cambiamos y aquí pues vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos, estamos en expectativa de las consultas indígenas para el año que entra, que viene sobre la planta de amoníaco. Vamos a ver si hacen bien lo del Esa es otra de las situaciones que dijo Andrés Manuel que iba a poner a votación, que si la gente no la quería, que si iba a hacer, y de repente sale en un grupo, en un Plan Nacional de Obra Pública. Plan Nacional de Obra Pública, que Slimes quien palomea eso. Pero te voy a decir una cosa, de todas maneras hay un amparo ahí y en base a ese amparo se tiene que hacer forzosamente una consulta pública a los pueblos indígenas que viven en los alrededores. Y viene también un tema muy importante en este 2020, lo del litio. Ojalá y no empiece a haber una guerra sobre el litio, porque ahora resulta que es el nuevo tesoro de la humanidad. Entonces, y la recomposición de los grupos políticos para el 2021. Está bien. Todo esto que dicen, ¿tú cómo enlazarías todo esto? Lo que pasa es que en este año obviamente no íbamos a ver grandes cosas, íbamos a ver un continuum muy marcado, por ejemplo, en la violencia en cuanto a las instituciones. Hay algunas cosas que creo que al menos son rescatables. Yo sí estoy a favor, por ejemplo, de las becas para los chavos, de todos los estudiantes en general. Ya que se lo gasten como cada quien quiera, bueno, ya eso es otro boleto. Por cultura, ¿no? Pero sí que yo creo que sí, es el tipo de los programas sociales. Siempre me ha parecido buena idea, pero también es una apuesta a largo plazo para cambiar ciertas cosas, ciertos andamiajes dentro de la sociedad. Ahora el asunto de... Pero eso lo manejan como que va a frenar la violencia, sí, la pero eso es a largo plazo, pero el asunto aquí, en este primer año nos podemos enfocar en el ejercicio del poder, que no ha cambiado realmente en cuanto al fondo. El fondo de cómo se ejerce el poder en México sigue siendo extremadamente presidencialista. Sigue siendo extremadamente conservador. Yo algo que yo veo en Andrés Manuel López Obrador es que él es el gran conservador y obviamente trata de adjudicar esta palabrita a otros conservadores igual que él, justamente para desacreditar, ¿no? Pero él en el fondo es muy conservador y por supuesto que le molestan leyes, reglamentos. Ahí está el caso del aeropuerto Santa Lucía, cómo se está haciendo y cómo no hay transparencia tampoco. ¿Por qué? Porque yo me sigo metiendo a las páginas de transparencia, a la Plataforma Nacional de Transparencia, y los gobiernos de Morena municipales siguen en inopia total en cuanto a información pública. No nada más era una cuestión del priismo, la opacidad o del panismo. Creo que también Morena está siguiendo la misma ruta de no ser completamente transparente como lo ordena la ley. En este caso, dice Martín, las presidencias municipales, nos tocan 3 presidencias municipales importantes, Culiacán, Mazatlán y Ahome, y los 3 han estado, pero en el ojo del huracán, peleados con la prensa, siguiendo el ejemplo de la federación, en el sentido de que si están en contra de ellos, pues son los periodistas quienes son los culpables, y sobre todo, ¿no? Todo este desbarajuste que tienen administrativo, pues por todos lados en los municipios que gobierna Morena. Es que son malas copias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque creen ellos que, como creen que está funcionando a nivel federal, entonces todo el mundo ahora está jalando el modelo para sus gobiernos locales, pero pues obviamente que si no... Y si ya perdimos un año esperando que emerja el estadista, el gran estadista, que los que votamos por Andrés Manuel López Obrador pensábamos que iba a surgir de la elección de julio de 2018, pues que vamos a esperar de los alcaldes. Y se siguen agarrando unos parapetitos locales aquí, unos clones chiquitos,
que se están colgando de todo, quieren imitar al presidente, quieren hacer lo que hace el presidente, pero obviamente, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? Incluso los gobernadores del PRI también lo están haciendo. O sea, el modelo de intolerancia, el modelo de culpar a otros de los fracasos, el modelo de hacerse de la vista gorda ante los casos de homicidios, feminicidios, desapariciones, es un modelo que está a nivel federal, esto se está clonando a nivel de los estados. Pues ya perdimos un año, hay que perder otro, lo bien lo podremos sacrificar. Y lo vamos a perder, en este caso, por ejemplo, el Congreso del Estado ahorita que está diciendo ya perdimos un año, vamos a perder el otro. Pues el Congreso del Estado es el mejor ejemplo de eso. Empezaron hablando de todo lo que decía Andrés Manuel y se fue diluyendo y esa curva de aprendizaje parece interminable, ¿no? Esa tómbola famosa que pone a quien sea de diputado, pues nos ha costado muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que en materia de cuarta transformación podemos encontrar la figura del freno. Los frenos de la 4T están dentro de ellos mismos. Una parte del freno de la cuarta transformación está dentro de los mismos diputados locales, en el caso de Sinaloa. Ahí está. Empezaron con un número de diputados locales y ahorita 6, creo que son 6 los que ya no forman parte de la cuarta transformación. Entonces, eso están trabajando en contra ahorita. Y también creo yo que es muy importante señalar esa diferencia que hay entre el concepto que tiene Andrés Manuel López Obrador de Quirino Ordaz Coppel, a quien él siempre lo ha considerado un buen gobernante, en contraposición a que los sinaloenses decimos lo contrario. Entonces, creo yo que la cuarta transformación tiene frenos internos y tiene frenos también en los estados, en los municipios, porque no vamos a decir que Estrada Ferreiro abona a la cuarta transformación. Él resta a la cuarta transformación. Pero él cree que es un modelito aquí. Él se cree, pues, que él es porque es una copia. Él cree que es el López Obrador. Él cree que es López Obrador. Es que no ha ido a terapia, pues, necesita ir a terapia psicológica. Sí, no, y no va a ir. No va a ir, ¿no? Pues imagínate, si le dicen que se vaya por donde no hay baches, no va a ir, ahí se va a quedar. No me viene por donde no hay baches. Porque esa situación de los alcaldes, ¿no? En el sentido de su forma peculiar, por decirlo de alguna manera, para enfrentar la problemática como el bacheo y otras situaciones, pues es muy, muy palpable en los presidentes municipales. Sobre todo Chapman diciéndole a una niña que está totalmente obesa y amenazando a la síndica, el alcalde de Mazatlán diciendo un día solamente han hecho 20 millones de pesos en obras, y saliendo 3 días diciendo 400. Son 400, y ni siquiera tener la modestia de decir me equivoqué. Y yéndose a la Ciudad de México a todo tipo de viajes y goces. Pero mira, también se sacó un presupuesto por parte del Congreso donde hay viejas demandas, sobre todo en la cuestión de la basificación de muchos grupos gubernamentales que han estado fuera de esas prestaciones, que son viejas demandas, y el retorno a los ingresos del IPE, el Instituto de Protección, el Instituto de Pensiones. Y aquí lo que viene es la promesa ya de la auditora Emma Guadalupe de que se va a proceder a las denuncias penales por aquella robo masivo que hubo en el Instituto de las Pensiones del Gobierno del Estado. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, porque si bien las sinergias que llevaban la política fue muy difícil frenarlas en un año y se llevaron a mucho entre las patas, se tiene que llegar a un momento como cualquier curva de campana. Llega un momento en que frenas y tienes que avanzar. Y este año es el que yo dije, un año para reposicionar el barco, para ver a dónde lo diriges, y el segundo año para echar a andar el barco. Si el barco lo reposicionas, pero ahí se queda detenido, entonces sirve de nada, porque luego puede volver a torcerse. Entonces este año tiene que arrancar ese barco, y si este año no arranca el barco, entonces no va a haber transformación. Y en este caso, por ejemplo, decía Ricardo, pues abrazos de Andrés Manuel a Quirino y todo, pero no manda dinero. Abrazos y abrazos, pero no manda dinero. Pero además, bueno, volviendo un poco también, retomando lo del Congreso, ha sido muy sintomático en la 4T, en los estados, todo yo realmente no lo podría llamar curva de aprendizaje, sino más bien
pues este despapalle, de todos contra todos, porque la misma situación se ha estado viviendo en congresos donde Morena ganó, en los congresos locales Sinaloa, Baja California Sur y otros congresos, también otras alcaldías. Y el pleito de otros que estados. traen por organizarse Pero como partido a nivel nacional. Hay una respuesta cuando todos ahí. se van por la misma dicen hay línea, y cuando difieren dicen se están peleando, entonces hay que agregar un punto medio. Hay una sobre disciplina eso, también, debe haber una disciplina. En principios y todo, pero tampoco puede haber una imposición de algo que no quieras. No, pero hay una disciplina y el asunto es que todos somos seres humanos y falibles, y obviamente los diputados que se salieron de la bancada de Morena y que no quieren nada y que obedecen a sus intereses, eso es otra cosa. Va a suceder. O sea, a mí también me puedes decir, Graciela Domínguez, claro que también tiene intereses, y ella va a hacer lo que va a poder ser posible dentro de su parcela de interés, y si hace las cosas bien, qué bueno, ¿verdad? Y si los otros no, lo que pasa es que estamos acostumbrados a estigmatizar siempre por todo. Quieras o no, los de Morena, que también ya no están ahorita, son de Morena también. No, y dijimos, vamos a darle un año, y aquí lo dijimos en esta mesa, vamos a darle un año a Graciela Domínguez para ver qué hace. Se acabó el año, ¿qué hizo? Ahorita están con alfileres, ella está agarrada con alfileres porque estuvieron a punto de darle un golpe de ¿Y Estado. a quién recurrió para quién? Así es. ¿A López Obrador o a quién? A López Obrador, a Rocha, a Quirino. A la gente que maneja y que tiene ese control. Lo que sí he visto es que la presidenta de la Jucopo no se subordina, porque ya como era antes un tapete de una oficina de trámite del gobernador del Congreso del Estado. Entonces la división de poderes, mal que bien, ya lleva su rumbo. Y lleva su golpeteo también, pero ahí totalmente. va. Alejandro, ¿cuál sería tu punto final en un minuto? Ha sido un año tragicómico. Nos hemos reído mucho con el presidente, pero también hemos llorado por las víctimas de la violencia. Y en Sinaloa también nos hemos divertido bastante con lo que hacen en el Congreso del Estado, o con lo que dice Estrada en Culiacán, el Químico en Mazatlán, o Chapman en Los Mochis. Pero al momento de poner en la balanza las consecuencias, nos ha ido muy mal este año, la verdad, porque finalmente nos podemos reír lo que queramos, pero el país ha pagado un alto costo por esta, tampoco le llamaría curva de aprendizaje, sino se le llamaría año desperdiciado. Tu punto de vista final. Bueno, yo diría que en el año 2020 los mexicanos adoptemos la frase de don Belisario Domínguez, que nos dice que cada mexicano cumpla con su deber y la patria será salvada. Y que no nos olvidemos de que la justicia no existe si no luchamos por ella. Si empieza a funcionar el combate a la corrupción, como eso de la facturación falsa, que va a tener, digamos, repercusiones y aristas en diferentes partes del país, sería a corto o a mediano plazo algo muy importante. A largo plazo no hemos trabajado todavía con el cambio de mentalidad de los niños, que es lo más importante. Y bueno, como todo, la peor debilidad puede ser la gran fortaleza si sabemos utilizarla. Punto final, Martín. Bueno, para mí fue un año de más bien de rabia. En realidad fue sentir mucha rabia contenida al ver el panorama desolador que existe en el país, en Sinaloa. Y sí coincido un poco en que sí debemos los mexicanos, los sinaloenses, atajar un poco más, cambiar un poco nuestras actitudes, porque también el cuerpo social, siento yo que muchas veces estamos bastante fracturados, y eso impide muchas cosas. Para que combatir la facturación también necesitamos nosotros como ciudadanos no acudir a ese tipo de corrupciones. Y bueno, pues mi deseo es que el año que viene, ojalá, y como dice Ernesto, ya el barco tome rumbo, ¿no? Y pues aquí vamos a estar esperando. Gracias por acompañarnos, les deseamos un excelente fin de año, pásesela bien y que el siguiente año 2020 sea el mejor en todos los aspectos. Gracias por acompañarnos, gracias a usted por estar con nosotros. Feliz año desde Primera para todos ustedes. Gracias. Hasta entonces.